El título del mensaje del día de hoy es: ¿qué es nacer de nuevo? Ya por la cara de algunos presumo yo que no saben qué es nacer de nuevo. Así que quiero que me acompañen por favor al libro de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 7. Y quiero que miremos lo que el apóstol Juan habla acerca del nuevo nacimiento, lo que es nacer de nuevo. Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos aquí es: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué significa realmente nacer de nuevo? Présteme mucha atención, porque de entrada quiero decirles que muchas personas, aún viniendo a la iglesia, no han entendido todavía el nuevo nacimiento. Algunos piensan: bueno, tal vez yo crecí en una familia cristiana. Entonces, como yo crecí en una familia cristiana, mis padres tal vez fueron fieles, devotos al Señor, realmente eran cristianos genuinos. No sé si a ustedes le ha tocado padres verdaderamente creyentes, pero si alguno de ustedes tuvo la dicha de tener padres que realmente son creyentes, no significa que usted haya nacido de nuevo. O sea, yo pude haber nacido en una familia cristiana, pude haber tenido padres piadosos, pero eso no me hace a mí cristiano, ni significa que yo haya nacido de nuevo. Usted puede decir: bueno, yo asisto a la iglesia, yo vengo a la iglesia, yo participo de la iglesia. Pero escúcheme por favor, el hecho de que usted venga a un domingo a la casa de Dios o participe de los cultos, no significa, míreme por favor, que usted haya nacido de nuevo. De hecho, Jesús dijo que hay trigo, ¿con qué? Con cizaña. Cuando venga Cristo habrán dos: uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán en la ciudad, uno será tomado y otro será dejado. Aún Judas estaba entre los 12 discípulos de Cristo. La pregunta es: ¿Judas era nacido de nuevo? Pero caminó con Cristo, anduvo con Cristo. Pero escúcheme, no significa que nació de nuevo. Usted puede haber asistido por años, 20 años, 10 años, 25 años a la iglesia y aún así no haber nacido de nuevo. Alguien puede decir: pero mire, yo sirvo en la iglesia o yo he servido en la iglesia. También déjeme decirle lo siguiente: usted puede cantar,
usted puede predicar, usted puede dar ofrendas, usted puede ser alguien que es dedicado a la obra de Dios y aún así, míreme, no haber nacido de nuevo. Pero yo tuve una experiencia sobrenatural. Yo hablé en lenguas angelicales. Usted puede hablar hasta en lenguas, escúcheme muy bien. Expresar esos aparentes dones espirituales y aún así no haber nacido de nuevo. De hecho, usted googlee, hay religiones en la India que usted lo ve, usted diría, estos son cristianos evangélicos pentecostales. Hablan en lenguas, tienen experiencias sobrenaturales, pero saben, adoran a dioses, son brujos. Entonces, que yo tenga una experiencia hace que yo sea nacido de nuevo. Escúcheme, no necesariamente. No estoy diciendo que no exista experiencias con Dios. De hecho, creo fervientemente que hay experiencias genuinas con Dios, pero no necesariamente alguien que tiene experiencias sobrenaturales significa que sea de Dios. Yo les he comentado este testimonio. Una vez recuerdo que estaba en un congreso de un pastor muy conocido y había una señora peruana que mientras estábamos ahí en el lugar, yo tuve una experiencia y la señora se me acercó y me dijo, porque era jovencito, sí, sigo siendo jovencito, pero ahí era más jovencito. Y me dijo, jovencito, dice, oye, quiero que me explique qué es eso que usted siente. Pero también quiero que me diga por qué mi esposo ha experimentado lo que usted experimenta, pero dice, él todavía no deja de fumar. Y él todavía no deja las máquinas de juego. Le gustaba ir a esas maquinitas. Y yo no entiendo por qué, pastor. Dice, porque todos los domingos el Señor lo toca. Todos los domingos él tiene una experiencia con Dios. Pero yo no entiendo por qué no ha cambiado. La pregunta es, ¿habrá nacido de nuevo? Usted puede haber hecho una declaración de fe. Usted puede haber hecho la oración de fe de manera repetitiva. Usted puede haber dicho, Cristo, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, pero lo dijo solamente de labios para afuera. No hubo algo interno, no hubo una experiencia realmente producido por el Espíritu y la palabra, como vamos a ver más adelante. Usted pudo haber hecho esa oración de fe, míreme, y aún así no haber nacido de nuevo. Algunos los veo pensativos, y eso es bueno, y otros están tan pensativos que ya se están durmiendo. ¿Saben lo que Jesús dijo? Si usted no me cree, dice, muchos me dirán en aquel día, escucha por favor, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué es profetizar aquí? Aquí significa, ¿no predicamos en tu nombre? Señor, en tu nombre, escuche, echamos fuera demonios. O sea que hicieron liberación. Usted estaba ahí un endemoniado y vino ese hombre, le puso la mano, oró en el nombre de Jesús y quedó libre. Y verdad, y todos, wow, es un hombre de Dios. Va a haber gente que le va a decir, Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios. Y otro dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, va a haber gente ahí que usted va a ver personas que usted va a decir, oye, pero yo lo vi a ese hombre levantar, hacer que un hombre en silla de ruedas se levante. Yo vi como Dios hizo algo maravilloso delante de mis ojos. Pero mire lo que Dios le va a decir. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, ¿cómo es eso? Predicaba, echaba fuera demonios,
hacía milagros, pero no entró al reino de los cielos. No entró. A pesar de todo lo que parecía ser espiritual, no entró. Ahora quiero que regresemos por favor a Nicodemo. Nicodemo va y visita a Jesús de la noche. Nicodemo era un hombre principal entre los judíos. Míreme, Nicodemo era un hombre respetable, era un fariseo, era un conocedor de las escrituras. Entre los religiosos, él era más religioso aún. Pero escúcheme, aún con todo su conocimiento y lo versado que él era en las escrituras, él aún así no sabía lo que era nacer de nuevo. De hecho, Jesús, si lee conmigo por favor en el versículo 4, él confundido dice, después de que Jesús le dijo que tiene que nacer de nuevo, en el versículo 4 Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿saben lo que había pensado Nicodemo cuando Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo? Él dijo: oiga, pero ¿cómo me hago pequeñito de nuevo y vuelvo a entrar al vientre de mi mamá? O sea, él estaba confundido, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y en el versículo 9, si usted se da cuenta, mire lo que Jesús le dijo. En el versículo 9: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes lo que es nuevo nacimiento? Tú eres maestro de Israel, ¿no sabes lo que es nacer de nuevo? Yo les pregunto, si Jesús viniera y les preguntara a cada uno de ustedes de manera personal y les dijeran ¿qué es nacer de nuevo? ¿Usted qué le respondería? Nicodemo no sabía. Pero escúcheme, yo quiero hablar sobre eso un poquito después. Pero antes de hablar del nuevo nacimiento, necesito primero hablar del primer nacimiento. Porque la Biblia describe, y naturalmente todos nosotros tenemos un primer nacimiento, ¿verdad que sí? Mire, en el versículo 6 Jesús dice: lo que es nacido de la carne, dígalo fuerte, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire que aquí Jesús está hablando de dos nacimientos. Hay un nacimiento de la carne. Esto se refiere al nacimiento natural, al que usted y yo hemos experimentado. Pero también habla de un nacimiento espiritual, un nacimiento que solamente viene ¿de quién? De Dios. El primer nacimiento, el de carne, el natural, todos lo conocemos porque todos lo hemos experimentado. Nadie de aquí, ¿verdad?, llegó con una cigüeña. Ninguno de ustedes, ¿verdad?, vino en una nave voladora como Superman. No, papito, mamita, se conocieron, se amaron, tuvieron una noche linda y lo tuvieron usted, ¿verdad? Así fue. De hecho, yo sé que usted sabe eso, pero déjeme darle un poquito más de detalle, ser un poquito más preciso en cuanto a ese nacimiento natural. Antes que el bebé salga del vientre, escuchen, usted sabe que empieza mucho antes ese proceso. Los médicos o los científicos hablan de la fecundación. ¿Usted sabe qué es fecundación? Es cuando el esperma se une con el óvulo, y cuando esos dos semillitas, por así decirlo, se unen, forman lo que se llama cigoto. Cigoto es la primera célula. La primera célula, y esa célula, escucha muy bien, va creciendo, 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 hasta que después se vuelve un bebé, totalmente formado. Pero empieza con una pequeña célula.
No sé si ustedes se acuerdan, los papitos cuando iban a hacer el eco, lo primero que miraban que era una bolita por ahí, de repente como que parecía ya, ¿verdad? Como que estaba medio como deformado, dice como que se parece a no sé a quién, ¿verdad? Pero después ya lo ves con su cabecita, su manito y todo. Pero empieza siendo una célula. Ahora míreme por favor, esa célula, desde el momento el cigoto, esa primera célula, yo estaba leyendo, tiene información genética del padre y de la madre. Yo sé que usted no ha venido a aprender de medicina, pero créame, es importante esto que le voy a decir. Cuando esa célula tiene esa información, es donde el niño adquiere esos rasgos físicos del padre o de la madre. Usted se da cuenta que su hijo nació, dice, oye, tiene el cabello de papá. Tiene el color de ojos de la mamá. Tiene la piel ¿verdad? El color de piel de la abuelita. ¿Por qué el niño tiene esos rasgos físicos? ¿Por qué se parece a papá, se parece a mamá? Porque ese niño, desde que es un cigoto, la primera célula, él ya tiene información, el ADN, la información genética de papá y de mamá, y entonces él hereda esos rasgos físicos. El problema es, si usted siendo blanquito, su hijo sale negrito. ¿Verdad que ahí no va a coincidir? No va a coincidir. Entonces póngame mucha atención. Bueno, permítame decir, yo tengo una compañera que su mamá y su hermana son de tez blanca, bien blanca, y tienen ojos claros. Pero mi compañera es trigueñita y ojos oscuros. Y una vez ya no me aguanté las ganas de preguntarle. Y le dije a Roxana, se llama Roxana, le digo, ¿por qué usted es negrita, ojos oscuros? Y me miró y dijo, ¿qué te importa? No me dijo eso. Pero ¿sabes lo que dijo? Es culpa de mi padre, dice. Es que mi padre, él es el negro, ojos oscuros, él es el que es así. Mi mamá es blanca, es ojos gato, dice. Y yo salí desfavorecida. De todos mis hermanos yo salgo negra. Pero escuche muy bien, en su gen, sus hermanas tenían la información genética y se predispuso más a los rasgos físicos de la mamá y ella a los rasgos físicos del papá. Pero ahí están. ¿Sí me siguen, querido? Oye, ¿por qué mi hijo es medio orejoncito? Porque usted es orejoncito. ¿Por qué su naricita está como que usted también es así? ¿Sí me explico? Hay rasgos físicos que se heredan. Pero escúcheme muy bien, mientras yo leía esto, no solamente en los genes hay rasgos físicos, sino también hay rasgos de personalidad que se heredan. Por eso es que usted ve, oye, ve este niño, tiene el mismo carácter del padre. Medio bravucón, medio callado, medio amargado, igualito al papá. Ahí la papá. O el papá dice, mira esta niña, dice, ve, igualita la mamá, resentida. De todo se resiente. ¿Por qué razón? Escuche, porque también se hereda esos rasgos de personalidad. También se hereda todo eso, pero escuchen, cuando nosotros nacemos, ojo, estoy hablando de este primer nacimiento, esos son rasgos naturales. Pero déjeme decirle que no solo heredamos rasgos naturales, sino también heredamos rasgos espirituales. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando yo leía sobre este tema, que en los genes, también los científicos han encontrado que hay genes que están o que pueden predisponer a ciertos comportamientos como el egoísmo, como la impulsividad, como la mala conducta. Es decir, ya en los genes nuestros hay algo ahí, una información que hace que las personas puedan predisponerse a hacer cosas malas. Ya está ahí.
Y a mí me sorprende mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque antes de que los científicos descubrieran que hay genes que nos inclinan a hacer cosas malas, ya la palabra de Dios decía eso. Ya la palabra de Dios nos revelaba que todos nosotros, lo que hemos nacido en la carne, lo que hemos participado de este primer nacimiento, nacemos con una inclinación a lo bueno o a lo malo. Respóndame usted, ¿a lo bueno o a lo malo? A lo malo. Por eso David decía: he aquí, escúcheme, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Mira, he sido formado en maldad. O en Génesis 8:21, aquí dijo Dios: el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, desde su niñez. ¿Usted se ha dado cuenta que los niños, desde que son niños, hay rasgos de egoísmo? Hay rasgos de envidia. Desde que son pequeños. Y por eso es que usted, un hijo, usted no tiene que luchar para enseñar lo malo, porque lo malo ellos solitos lo aprenden. ¿Usted qué lucha para que aprenda a hacer lo bueno o lo malo? Lo bueno. Usted no necesita hacer un esfuerzo para que él, ¿verdad?, enseñar lo malo. Él, escuche muy bien, ya lleva dentro de sí eso. Míreme, no se me duerma. Por eso Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es de la carne, miren, mis queridos hermanos, ya lo tenemos, ya nacemos con eso, ya estamos con eso aquí en nuestro interior. Ya hay maldad en nosotros. Si usted es capaz de robar 10 centavos, es capaz de robar $1,000,000. Si usted es capaz de cogerse un sacapunta, es capaz de cogerse cualquier cosa. No es que yo robo poco. Si roba poco, también cuando tenga oportunidad va a robar mucho. Si me siguen, hay rasgos ahí. Ahora, alguien me puede decir: pero a ver, un ratito, yo entiendo que yo me parezca a mi papá, porque mi papá, ¿verdad?, es orejoncito, yo soy orejoncito. Yo lo entiendo. Pero ¿por qué yo heredé la maldad? ¿Por qué yo tengo esta inclinación a lo malo? Es ahí donde, escuchen, yo como hombre, ¿de quién heredé mi maldad? De mi padre y de mi madre. ¿Y mi padre y mi madre de quién heredaron la maldad? De mis abuelos. ¿Y mis abuelos de quién heredaron la maldad? De mis tatarabuelos. Y mis tatarabuelos, así consecutivamente. ¿Sabe hasta dónde? Hasta llegar a Adán y Eva. Miren, mis queridos hermanos, ahí empezó todo. Si usted por favor me acompaña a Génesis 3, ahí se relata cómo Adán y Eva desobedecieron, cómo Adán y Eva pecaron, cómo Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Ahora escucha, esa desobediencia de Adán y Eva en Génesis 3, ¿usted qué cree? ¿Trajo consecuencias o no trajo consecuencias? ¿Usted piensa que si yo hago lo malo no habrá consecuencias? ¿Usted piensa que si desobedece a Dios, míreme por favor, no habrá consecuencias? Claro que hay consecuencias. Y cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén y ellos, escuchen muy bien, desobedecieron a Dios, hubo consecuencias. Y esas consecuencias hasta el día de hoy, cada ser humano que nace con eso. Por eso escúcheme, en Génesis capítulo 2 versículo 17 muestra la primera consecuencia. Míreme por favor. Dice: mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Mira lo que Dios le dijo: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted conoce la historia. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo? Comió de la fruta, desobedeció.
¿Y cuál fue la consecuencia? Escuche, fue muerte. Primero la muerte física. Todos los que estamos aquí, como alguna vez escuché a un ex convicto que decía, somos muertos caminando. Somos muertos caminando. Todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí, como decía este señor, estoy hablando con un muerto. Todos vamos a morir. Ahora usted no sabe cuándo va a ser. Algunos piensan, no, cuando sea anciano, lleno de días, voy a morir. No, 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 no. ¿Y qué tal si es mañana? Dios no lo quiera, pero ¿qué tal si es mañana? ¿Qué tal si es su último mes? ¿Qué tal si es su último año? No lo sabe. Pero ¿sabe por qué vino esa muerte física? Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Fuiste tomada de ella y vas a regresar ahí. Pero escucha, cuando él experimentó esa muerte, no fue hasta que desobedeció, hasta que pecó, porque antes de eso él tenía acceso al árbol de la vida. Él era un hombre eterno físicamente hablando. Era un hombre, escucha muy bien, que no iba a experimentar muerte. Pero no solo murió físicamente, sino también él murió espiritualmente. Él también murió en eso. ¿Por qué? Porque ahora él, vamos a verlo más adelante, él cortó su comunión con Dios. ¿Sabes que alguien que está muerto espiritualmente no percibe la voz de Dios? No percibe a Dios. No tiene sensibilidad por las cosas de Dios. Todos nosotros nacemos así. Ahora póngame atención a lo que voy a decir. Si usted lleva años en el evangelio y su corazón sigue siendo un insensible, no percibe la voz de Dios, no percibe la presencia de Dios en su vida, muy probablemente usted nunca ha nacido de nuevo. Pero ¿cómo si yo conozco de la palabra? Nicodemo conocía de la palabra. Pero ¿cómo si yo me bauticé? Sí, pero eso no es señal de nuevo nacimiento. Pero ¿cómo si yo vengo los domingos? Pero sigues muerto, ¿no te has dado cuenta? Todavía tienes un corazón duro. Te dan consejos y no sientes nada. Te predican y te da lo mismo. Eso es un muerto. No siente absolutamente nada. ¿Usted, verdad, ha visto un muerto en lo natural? ¿Qué pasa con ese muerto? Y ese muerto usted lo toca, pero él siente algo. No. Él no puede ver. Él no puede sentir. Él no puede percibir. La gente a su alrededor se da cuenta en un funeral cómo está la gente, llorando, lamentándose por la pérdida, y gritan su nombre y le dice: Pedro o Paco, levántate, mira, no me dejes, no me dejes. Pero él le escucha y dice: verdad, hoy voy a levantarme. No, está muerto. No siente nada, no percibe nada, no responde nada. Si usted está así, está muerto. No ha nacido de nuevo. El mundo está lleno de muertos espirituales. Que a lo bueno, ¿cómo lo llaman? Malo. Y a lo malo, ¿cómo lo llaman? Bueno. No pueden percibir que lo que hacen, lo que practican, lo que están viviendo no está bien delante de Dios. No se pierda estas 3 prédicas. El siguiente domingo vamos a hablar cómo yo reconozco que he nacido de nuevo. Pero déjeme adelantarle un poquito. Por eso es que a veces cristianos evangélicos pueden ir a la iglesia y estar pecando. Engañar a su esposa, maltratar a sus hijos, pueden robar,
Pueden ser gente con rencor, con ira, y han pasado los años y no han cambiado nada, porque están muertos. No han nacido de nuevo. Dentro y fuera de la iglesia hay muertos espirituales. Hay muertos. Mire cómo la gente piensa, cómo la gente actúa. Yo no hace mucho, de hecho yo aquí tengo mi mensaje, si algún día quiere verlo. Yo vi un estado de un compañero que se había ido a Estados Unidos. Escuche. Y estaba en un edificio, se veía bonito. Yo le digo, amigo, qué bueno, qué chévere, le digo. Y él me dice, ¿qué fue, Byron? ¿Cómo estás? Y yo por molestar, generalmente soy cargoso como siempre con todos ustedes. Le digo, ¿y cuándo me invitas para allá? Le digo. Y él dice, dice, vamos a Miami, dice. Pero vamos, tú ya sabes, sin esposa, sin hijos. Para ellos es normal. Para ellos está bien. Una canita al aire no hace daño. Está bien. Chatear con alguien que no es mi esposa está bien, no pasa nada. Mientras mi esposa siga siendo mi esposa y yo no la deje, está bien. No pasa nada. Muerto. Yo he conversado con padres, escuche bien, que a sus hijos, por ejemplo, les regala condones. Y le dice, mijito, cuídate. Cuídate. Cuidado, vas a estar embarazando a alguien, con mucho cuidado y precaución. Toma, mijito. Están muertos. Una vez me puse a conversar así, debatir ahí, como que no, usted está mal, mire, eso no es correcto, con alguien que, escuche, me doblaba en edad. Y de hecho me decía a mí, mire, la primera borrachera de mi hijo la tuvo conmigo. Es mejor que aprenda en casa que afuera. Y a veces los que dicen ser cristianos están igual de muertos que ellos. ¿Por qué pasa eso? No nació de nuevo. Adán y Eva pecó. ¿Y cuál es la consecuencia? Muerte espiritual. Pero no solo muerte, sino segundo, se corrompió su naturaleza. Es como el muerto cuando ya está y yace. Usted no lo puede tener por varios días. ¿Por qué? Ya empieza a podrirse, ¿verdad? Empieza un hedor fuerte. No lo va, tiene que enterrarlos. Se corrompe su carne. Lo mismo sucede, mis queridos, como cuando nosotros hemos heredado esa naturaleza corrupta, esa naturaleza podrida. Pero Dios del inicio no nos diseñó así. Que de hecho Dios, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así nos diseñó Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Pecó. Dios no dio su imagen y semejanza. Esto se refiere a su justicia, a la pureza, a la santidad de Dios. Pero ellos corrompieron esa naturaleza. De hecho, usted se dará cuenta que Adán y Eva aún estaban desnudos y ellos se avergonzaban. No, porque había pureza, había santidad, estaba ahí en ellos la justicia de Dios. O sea, ellos, escuchen muy bien, no había maldad en sus mentes ni en su corazón como hoy hay. No había eso. Pero ponga mucha atención, cuando ellos pecan, dice la Biblia que ellos se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Se avergonzaron. ¿Por qué? Porque ya se rompió la pureza. Su naturaleza fue corrompida, tal cual como hoy está corrompido. Usted escuche muy bien, ¿qué reina en el mundo? ¿La justicia o la injusticia? ¿Dónde usted vive? ¿Reina el bien o reina el mal? ¿Reina la santidad o reina el pecado? Míreme, por favor, yo quiero que entienda esto.
Cuando usted en su primer nacimiento también heredó esa naturaleza corrompida. Pero ¿sabe tres que es lo más doloroso, creo yo? Que rompió la comunión con Dios. Una vez regreso al ejemplo del muerto. Cuando el muerto yace, una vez más, usted le puede hablar un minutito más con el muerto. ¿Puede pedirle un último consejo? Puede decirle: muertito, háblame, habla, aunque sea una vez más, y yo me voy a quedar tranquilo. No. Él ya pasó otro mundo, ya no está aquí, ya es solo un estuche, pero él ya no está aquí. Pasó, se rompió la comunicación. Lo mismo pasó con nosotros, mis queridos hermanos. Esta naturaleza física no tiene capacidad de comunicarse con Dios. Ha roto la armonía con Dios. No tenemos comunión con Dios. Escúchame, por favor. Esa es nuestra condición. Usted no se daba cuenta que cuando Adán y Eva al inicio, Dios tenía cercanía con ellos. Dios hablaba con ellos, les daba instrucciones, los bendijo, les dio propósito, les dio misión. Le dijo: miren, ustedes gobiernen toda la tierra, hagan este trabajo. Les puso en el mejor lugar, con el mejor alimento. Hasta tal punto que el mismo Dios se preocupó por la necesidad emocional de Adán. ¿Qué le dio? Una compañera. Oiga, todo era hermoso. No es la lucha que hoy tenemos. Hoy luchamos por arrodillarnos, luchamos por venir a la iglesia, luchamos por muchas cosas. Adán y Eva no luchaban con eso. Ellos tenían armonía con Dios. Adoraban de corazón, alababan al Señor de corazón, hablaban con Él directamente, no había nada roto. Pero cuando pecaron, escuche muy bien, dice la Biblia en Génesis 3:9, o lea desde el Génesis 3:8, por favor. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron ¿de quién? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Y respondiendo, ¿qué le dijo Adán? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta cómo se perdió la comunicación con Dios? Cambió su pureza por vergüenza, la confianza por temor y la cercanía con Dios por la huida de Dios. Esa es la condición del hombre. Muertos, corrompidos y con una comunión rota. Si usted no ha nacido de nuevo, déjeme decirle esto: usted va a huir de Dios. Piense en este último vez, ¿cuántas veces usted se ha arrodillado y ha orado con Dios sinceramente? No me refiero a la oración aprendida, repetitiva. Padre, gracias Señor por este día. Padre, bendice a mis hijos. Sincera, genuina. ¿Por qué usted no ora? Porque huye de la presencia de Dios. ¿Por qué usted no lee la palabra? Porque usted huye de la presencia de Dios. ¿Por qué no quiere venir a su casa? Porque usted está huyendo de la presencia de Dios. Si usted puede pasar días sin orar, usted puede pasar días sin escuchar su voz a través de la palabra. Si usted no le duele cuando usted no está en la casa de Dios, cuando usted no adora, cuando usted no alaba, no hay una comodidad en su alma, déjeme decirle, probablemente no ha nacido de nuevo.
Está huyendo de Dios. Sabes que cuando huimos de Dios, como rompemos comunión, hasta nos confrontamos con Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo: oye Adán, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Si usted lee por favor el versículo 3:12, Génesis 3:12, miren lo que respondió Adán. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, ¿y qué hice? Yo comí. En lugar de arrepentimiento, ¿el que hizo? Se autojustificó y culpó. Señaló a la mujer, pero en el fondo, ¿a quién estaba culpando? A Dios. Él estaba diciendo: la mujer que me diste. ¿Cuántos de ustedes están peleando con Dios? No tienen comunión. No sé si esto usted le hace meditar, pero espero yo que llegue a su corazón. Pero personalmente me ha hecho, mientras yo iba haciendo la prédica, iba pensando en cada uno de ustedes. Iba pensando y meditando y viendo, a ver, en él hay esto. Adán y Eva, teniéndolo todo, perdieron todo a causa del pecado. Y no solo eso, sino que maldijeron toda la generación, toda la humanidad. Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy miserable porque tengo este cuerpo de muerte, corrompido y roto con la comunión de Dios. Ese es nuestro primer nacimiento. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Unos cuantos amén. Dígalo fuerte, ¿estamos hasta ahí? Pero escuche, hay un segundo nacimiento. Nosotros podemos participar de un segundo nacimiento, no del primero solamente. Hay oportunidad de nacer de nuevo. Escuche, el primer nacimiento, recuérdese, es un nacimiento terrenal o celestial. Pero el segundo nacimiento, escuche, es celestial. Acuérdese las palabras de Jesús. Regresemos por favor a Juan capítulo 3. ¿Qué dijo Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, si algo nace del Espíritu, ¿es celestial o terrenal? Celestial. Viene del cielo. Ahora escuche muy bien. Noten las palabras de Jesús en el versículo 3. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes que con el primer nacimiento, el natural, el corrupto, nosotros no podemos acceder al reino de Dios? Usted, por haber nacido, usted cree que Dios lo va a recibir. Yo he escuchado a veces: todos somos hijos de Dios. A ver un ratito. No todos somos hijos de Dios. No, ¿cómo que no? Si Dios es amor. No. Dios es amor, pero también es justicia, es rectitud, es santidad. Y Él jamás aceptará en su reino a alguien que está manchado por la muerte, por la corrupción, por el pecado. No todos somos hijos de Dios. Yo participé del primer nacimiento, pero eso no me da lugar al reino de Dios. De hecho, lo contrario, me asegura un lugar en el infierno. ¿Sí? Por más duro que parezca, sí, usted y yo y el mundo entero, con nuestro primer nacimiento, lo que sí es seguro es que tenemos un lugar en el infierno. De hecho, Jesús dijo:
En Apocalipsis dijo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, todos tienen, ¿verdad? Que tienen un lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú no naciste de nuevo, tú no vas a morir una vez, tú vas a morir dos veces. La primera muerte será la física, la segunda será esta que dice Apocalipsis. Tenemos un lugar asegurado en el infierno. Tiene su primer nacimiento. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy a ir? Al infierno. No, pastor, usted está exagerando, se está volviendo legalista. A ver, Jesús, leamos las palabras de Jesús nuevamente, el versículo 3. De cierto, mira, de cierto, eso significa así es. No tengas duda, no ten la certeza de lo que te voy a decir ahora, no va a cambiar, así es. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Míreme por favor, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es una condición para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Nadie que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es una condición necesaria, absoluta. Míreme, ¿qué es el reino de Dios? Le podría dar varias explicaciones, pero lo voy a resumir en dos cosas sencillas. Número uno, cuando hablo del reino de Dios, nos referimos a lo que Dios hace ahora en nuestra vida. Hoy, en el presente. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué hizo? Muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales, pero sobre todo, perdonaba pecados. Y la gente que estaba llena de amargura era liberada. La gente llena de ira era liberada. La gente que andaba llorando recibía paz, recibía gozo. ¡Qué maravilla! Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, está aquí entre vosotros. Míreme por favor, solo alguien que nace por segunda vez puede experimentar el reino de Dios en su vida. Si han pasado los años y sigue siendo el mismo de siempre, ojo, probablemente no ha nacido de nuevo. ¿Dónde está la justicia de Dios entonces? ¿Dónde está la paz que Dios le dio? ¿Dónde está el gozo de Dios? Ya vamos a ver más adelante que eso que Dios nos da, la Biblia llama que es incorruptible. Es decir, que cuando Dios nos da su paz, su gozo, su justicia, eso permanece, mis queridos hermanos. Usted puede tener problemas, puede tener circunstancias difíciles, pero el Hijo de Dios permanece. Él experimenta el reino de Dios en su vida. No una emoción de domingo, de fin de semana, de un lunes, no. Él día tras día experimenta el reino de Dios. El reino de Dios también, ¿qué significa? Número 2, habla del reino venidero, del futuro. Porque la Biblia dice que Dios tiene preparados a sus hijos. Ellos heredarán un reino, formarán parte de un reino. Escuche muy bien, y este reino es preparado para sus hijos, donde Cristo gobernará. De hecho, Daniel decía, enjuagará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Sabe para quién está reservado eso? Para los que nacieron de nuevo. No para todos. Si no, dice, no has nacido de nuevo, Jesús fue claro, no puedes ver el reino de Dios.
De hecho, si usted ve la palabra nuevo en el original, significa de lo alto, de arriba. Es decir, los que nacen de arriba, los que nacen de lo alto. ¿Sí me están entendiendo? No es un nacimiento terrenal, nace de lo alto, viene de Dios. Espero yo que todos estemos entendiendo. Míreme, el primer nacimiento es una unión terrenal, ¿se acuerdan? Pero el segundo nacimiento, escuche bien, es una unión espiritual. Lea por favor conmigo el versículo 5, Juan 3:5. Dice así: respondiendo Jesús, mira lo que respondió Jesús. De cierto, te digo que el que no naciere, escucha muy bien, de agua y de qué más, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero quiero enfatizar, nacer de agua y de qué más, y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando hablé de este primer nacimiento, qué se une? El esperma se une con el óvulo y genera el cigoto, y luego ese cigoto va creciendo el proceso y es un bebé. Pero ¿qué yo necesito para nacer de nuevo? Jesús está diciendo del agua y del Espíritu. Y cuando habla del agua, aquí se refiere, míreme por favor, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Usted necesita escuchar la palabra. Usted necesita que la palabra sea predicada. Usted necesita oír la palabra. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso usted nunca acepta un predicador que no le predique la palabra, que solo le hace. Si un día yo vengo acá y le vengo a contar un monólogo, a hacer un show, a contarle chistes y decir, qué bueno, hagamos un teatro, no sé qué y no sé cuánto, o que no sea realmente algo genuino de Dios, dude. Note lo que Jesús dijo, nacido de agua, hablando de la palabra de Dios. Dude de sus experiencias, pero nunca de la palabra. Dude de sus lágrimas, pero no de la palabra. Yo recuerdo hace años tenía un hermano en Cristo. De hecho, es realmente, creo yo, un genuino hijo de Dios. Pero recuerdo que fuimos a un lugar y donde había un predicador y este predicador, digamos que enfatizaba mucho la experiencia. Y al finalizar yo le digo, oye, ¿qué entendiste? ¿Qué recibiste? ¿Qué es lo que tú pudiste percibir? Y él me dice, la verdad, dice Byron, dice, yo no entendí nada, pero ¿cómo sentí la presencia del Señor? Dice, la sentí, dice, aunque no entendí nada, no importa eso, pero sentí la presencia. La experiencia se va, pero la palabra te hace permanecer firme, aún en los tiempos difíciles. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Miren lo que sucedió. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 1:23. Quiero que miren cómo Jesús habló del agua, pero refiriéndose a la palabra, porque la palabra tiene lugar en el nuevo nacimiento. 1 de Pedro 1:23. Acompáñenme allá por favor, quiero que todos estemos ahí. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Gracias por esos 2 o 3. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Miren lo que dice 1 de Pedro 1:23. Siendo, escuchen muy bien, renacidos. Aquí renacidos también significa nacidos de nuevo. Los que han nacido de nuevo, escuchen, no
de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a leerlo una vez más. Siendo renacido, nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la experiencia. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos hermanos, mírenme por favor. Aquí simiente significa semilla, algo que tú siembras. Pablo está hablando de dos semillas, una semilla que es corruptible y una semilla que es incorruptible. ¿Cuál es la semilla corruptible? Ya no voy a abundar en eso, ya lo vimos, Adán y Eva. Esa es la semilla corruptible, perecedera, que se desvanece, que va a ser destruido eternamente, muerto espiritual, corrupto espiritualmente, roto en comunión con Dios. Pero escuche muy bien, la segunda semilla, la que es la palabra de Dios, en cambio esa, dice, es incorruptible. ¿Qué significa eso? Que no se puede corromper, que es imperecedero, es inmortal, no se destruye, no se desgasta, no se decae. ¿Sabe por qué? Porque viene de Dios. Mire, aquí le voy a dar un poquitito de algo que probablemente hable en otra prédica. Cuando yo recibo el nuevo nacimiento, cuando realmente yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿tú crees que voy a vivirme apartándome y luego regresando? Me aparto y luego me regreso, y aparto y luego me regreso. O peor aún, me aparto y nunca más regreso. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo lo vi llorar, yo lo vi aceptar a Cristo, yo lo vi que de verdad se bautizó? Escuche muy bien, por eso también la Biblia dice, estaban con nosotros, eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, nunca nacieron de nuevo. Pero ¿cómo es que estaban solamente convencidos? Pero no había penetrado la palabra de Dios incorruptible. Piense si usted ha experimentado eso. Mire lo que dice el versículo 3. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros nacemos de nuevo, escuche por favor, lo que Dios nos da es poderosísimo. Si usted nació de nuevo, usted no puede dudar. Lo que Dios le da es. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Yo recuerdo en mis primeros días de nacimiento espiritual, yo recuerdo que en mi mente venían muchas ideas. A veces venía ideas como: te vas a apartar. Venía ideas como que esto te va a durar 1 mes, 2 meses, 1 año y te vas a apartar. Me venían pensamientos así. Yo decía: Señor, ten misericordia de mí, porque no entendía tampoco esto que hoy entiendo. ¿Sabe por qué? Porque escúchame, querido hermano, cuando tú naces de nuevo, nada ni nadie te va a poder apartar del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía con convicción: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni ninguna otra cosa creada me va a apartar de Dios. Él estaba segurísimo que nada le iba a apartar. ¿Por qué cree? Porque él tenía algo en él que era incorruptible. Por eso la Biblia también dice: más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo.
No teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué razón? Porque ellos saben, entienden que aunque un día partan de esta tierra, aunque un día ya no estén aquí, ellos están seguros porque están en el reino de Dios, están en la presencia de Dios, que aunque la muerte los toque, ellos van a ser siempre de Dios. No sé si usted entiende eso de verdad. Mire lo que dice el 1 Pedro 1:3. Bendito, mira, bendecido mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué nos hizo Él? Renacer, es decir, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, lea por favor. Para una herencia incorruptible. ¿Qué es una herencia? Algo que Dios te da, algo que tú recibes de Dios. ¿Y por qué incorruptible? Es decir, lo que Dios me da, ¿cómo es? Uno, incorruptible, no se destruye, es inmortal, no perece. Pero luego dice que también es incontaminada, es decir, sin mancha, puro, limpio, incontaminada. Míreme, yo como cristiano, si yo peco, ¿Cristo tiene que morir de nuevo por mí? ¿O no? Ya no. Él una sola vez y para siempre. Ahora, ¿puedo fallar? Sí, pero cuando yo fallo no significa que mi nuevo ser está roto. No, solo necesita ser limpiado. Piensa en un carro viejo, que la lata la tiene oxidada. Escuche, todo está feo ese carro. No mire mi carro hoy, pero todo está mal. Usted va a la lavandería y le dice: láveme, pero quiero que quede como nuevo. Por más que le restrieguen ese carro, ¿va a parecer nuevo? No. Pero si usted tiene un carro nuevo, de lujo, bien limpiecito, recién salido de la concesionaria, y lo dejó ahí y se ensució el carro, usted va donde la lavadora y dice: por favor, lávenlo, que quede bonito. ¿Va a aparecer nuevamente como nuevo, sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues, está nuevo. Cuando usted recibe algo de Dios, mis queridos hermanos, es incontaminado, no se va a volver a manchar nunca más. Su salvación es su salvación. El gozo que le dio de Dios es el gozo del Señor. Su justicia es su justicia, su santidad es su santidad. Incorruptible, incontaminada. Y tercero, inmarcesible. ¿Qué significa eso? Que no se marchita, que no se desvanece. Dios hace algo maravilloso en nosotros, que cuando nacemos de nuevo, escúcheme por favor, Dios nos da y Dios nos bendice y nos da algo sobrenatural que no se puede corromper. Si usted ha nacido de nuevo, déjeme decirle: tése feliz, tése contento. Pero si usted no ha nacido de nuevo, la pregunta es: ¿el agua ha nacido por el agua? ¿La palabra de Dios ha entrado y actuado en su vida? ¿Recuerda usted el día en que fue convencido por la palabra de Dios? No, escuche muy bien, no por sabiduría humana, no por intelectualismo, no porque estudié un seminario, no porque sentí la presencia. No, la palabra le confrontó. La palabra, escuche muy bien, trazó su corazón. Por eso a veces a mí, discúlpeme, pero a veces yo no entiendo cuando gente dice: ¿con qué te convertiste? En un concierto de reggaetón cristiano. ¿Dónde está la palabra? Por eso es que usted ve cosas tan locas. Hoy día hay discotecas cristianas.
¿Usted cree que la gente va a nacer de nuevo ahí? No, no, no. La palabra es lo que hace que el hombre nazca de nuevo. Es lo que en su corazón le convence. Por eso Jesús dijo del agua, pero escuche bien, luego dijo del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque en cambio el Espíritu usa la palabra de Dios y mediante la palabra de Dios convence a los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Va y a través de la palabra obra. Yo cuando leí esto, ¿sabe lo que yo dije en mi mente? Tengo que predicar siempre la palabra. Porque si el Espíritu de Dios usa la palabra y al usar la palabra convence de pecado y de justicia y de juicio, ¿qué entonces debo de predicar? ¿Mi experiencia o la palabra? La palabra. ¿De qué le vale a usted decirle: miren mis hermanos, hoy en la madrugada fui al tercer cielo, bajé del tercer cielo, vi arcángeles, vi no sé cuánto? ¿De qué a usted le sirve si la palabra de Dios no ha entrado en su vida? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el testimonio de esos jóvenes que fueron al infierno? ¿Han escuchado ese testimonio? Muchos de ustedes. Y después de escuchar el testimonio, ¿qué pasó? Cambiaron completamente. La gente un ratito se asusta. Ay, Dios mío, Michael Jackson está en el infierno. El Chavo del 8 se me chispoteó y así está en el infierno. Y están ahí con todo eso, mis queridos hermanos, pero un sustito, pero de ahí siguen siendo los mismos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no es lo que le trascendió. El Espíritu de Dios no utilizó la palabra para trascender en ese corazón. De hecho, miren lo que dijo el apóstol Juan a la iglesia de Corinto, que era una iglesia complicada. Le dijo esto: y ni mi palabra ni mi predicación, escuchen, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. No se confunda, aquí significa manifestación, algo sobrenatural y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, escuche, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Algunos tienen su tiempo devocional viendo TikTok, ahí usted no va a recibir nada. Métase a la palabra, abra la Biblia, dígale: Dios, háblame a través de ella. Señor, háblame, profundice mi corazón, que cuando yo esté pasando los tiempos difíciles, cuando me venga la prueba, cuando me venga la dificultad, Señor, yo permanezca firme delante de ti. Del agua y del Espíritu. Yo me puse a recordar de Pedro. ¿Usted se acuerda del apóstol Pedro? Cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a los discípulos: no se vayan de aquí, esperen que sean bautizados con el Espíritu. Dice la Biblia que ellos se fueron a un aposento alto, oraban, todos unánimes, todos juntos. Cuando fueron, dice, vino el Espíritu de Dios, les repartió, y ellos dicen, escucha, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos. Y Pedro se levanta, y cuando se levanta, ¿qué empieza Pedro? A compartir como él habla en lenguas. Él empezó a hablar de su experiencia en el aposento. Empezó a hablar como alguna experiencia. No, querido hermano, ¿sabe qué empezó a hacer? A coger la palabra, desmenuzarla y predicar. Y cuando él empezó a hablar con el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra, con la influencia del Espíritu, provocó en esos hombres: Señor, hemos pecado, hemos hecho mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted ha experimentado eso?
La convicción. Y una vez más, no confunda con sentimentalismo. La convicción por la palabra de que usted es un pecador miserable y que necesita de Cristo. Yo recuerdo una experiencia personal, permítame. Ya hace muchos años, yo le he contado antes, pero yo invité a un compañero de colegio a un evento evangelístico. Y iba emocionado, iba feliz, de verdad decía, yo quería que, porque era un amigo mío, y yo quería que él recibiera a Cristo. Recuerdo que nos topamos en un lugar, entramos, y los 10 primeros minutos todo estaba bien, todo bonito. Él estaba atendiendo la prédica, yo al lado como que orando en mi corazón, Señor, tócalo a mi amigo, tócalo. Yo sé que da armadura, pero tócalo. Y orando por mi amigo. Y al rato pasó una niña. Y cuando pasó la niña, esta niña utilizada por el diablo, se sienta al lado de él. Y de ahí en adelante mi amigo no escuchó la palabra. Y yo era, oye, pon atención, ya, espera. Pon atención y nada. Le guiñaba el ojo a la otra niña, estaba entretenido. Al último, cuando el pastor hizo el llamado, yo le dije, ya amigo, pasa adelante. No, dice, ¿cómo voy a pasar? Pasa, mira, Dios te ama, Dios no sé cuánto, pasa. Y en un momento dado, él se enojó conmigo y me dijo, ya, Byron, dice, voy a pasar, pero que conste que paso porque tú me estás diciendo. Y él pasó y era atrás, gloria a Dios, gané un alma. A los días siguientes no había pasado nada. Seguía siendo el mismo insultón, seguía siendo el mismo, nada había cambiado en él. ¿Sabe por qué? Porque no nació de la palabra, no fue convencido por la palabra. Escuche muy bien, fue convencido por mi insistencia o por mi persuasión en ese momento, pero no fue convencido por la verdad de la palabra de Dios. No hubo algo en él del Espíritu que le dijera, hey, pasa, porque eres un pecador. Y no cambió. No nació de nuevo. Quiero ir terminando. Escuche. ¿Recuerda usted el día que escuchó la palabra de Dios y su corazón se quebrantó? Ese momento en que usted tal vez sintió un dolor profundo en su alma, dijo, soy un pecador. Soy miserable. Tengo el alma corrompida. Estoy muerto. Estoy lejos de Dios. Estoy mal. Recuerde ese día cuando en lo profundo de su ser tal vez escuchó la voz de Dios que le decía desde el cielo, arrepiéntete, cree y recibe a mi Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Recuerde ese día. Si no lo recuerda y no tiene una experiencia así, probablemente nunca ha nacido de nuevo. Repito, usted puede haber venido a la iglesia por años. Usted puede haber tenido una experiencia. Usted puede haberse bautizado. Pero si no ha habido un convencimiento sobrenatural en su alma por la palabra, como hoy hablamos, usted dice, ¿en serio yo estoy así? ¿En serio yo tengo esa muerte en mi carne? ¿En serio estoy corrompido? ¿En serio, mi Dios, estoy así?
Y Dios le habla y te dice: arrepiéntete. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. ¿Sabe por qué dijo eso Jesús? Porque cuando alguien nace de nuevo, el Hijo de Dios desciende en el corazón de ese hombre y nunca más en su vida vuelve a ser el mismo. Nunca más. No estoy diciendo que no peque, eso lo vamos a ver más adelante. No estoy diciendo que no falle. Si usted me pregunta a mí, he fallado y tengo grandes pecados en mi lista, los que usted no se puede imaginar, los que nadie de ustedes puede siquiera pensar, lo que no le he contado a nadie, lo que está aquí en mi corazón. Pero aun cuando yo le fallaba a Dios, aun cuando en un momento renuncié de Él, aun cuando un día yo le dije: dejo de creer en Dios, siempre me perseguí ese día cuando era niño y recordaba las palabras cuando el pastor dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de Él es el reino de los cielos. Retumbaba en mi mente esa palabra. Queridos hermanos, ha retumbado la palabra en ti. Ha retumbado el Espíritu de Dios que profundiza y te está hablando, te está hablando, te está hablando y te está diciendo: no has nacido de nuevo, arrepiéntete, porque hay un lugar para ti en el infierno. Usted no entiende eso. Usted tiene una naturaleza corrompida, hueca, está roto, necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. ¿Por qué no amas a Dios? Porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué no tienes gozo? Porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué amas más del mundo? Porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué no buscas a Dios en su palabra? Porque no has nacido de nuevo. No te duele. No sientes en tu corazón deseo de estar con Él. Que cuando no has hablado con Él dices: Señor, ¿qué pasó, Padre? Perdóname. Y vas y estás en tu corazón: algo está mal, Señor. Eso tú sientes. Pero si no, déjame decirte que solamente has sido convencido, solamente conoces algo, pero no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas hoy decirle a Jesús: hoy entiendo lo que es nacer de nuevo. Padre, perdóname, hazme una nueva criatura. Quiero invitarte, ponte de pie.